Propósito de Dios, y creo que el propósito de esta prédica es exactamente lo que necesitamos después de una conferencia tan lindas como ayer. David, te bendiga, un siervo. Sí, muy buenas tardes para todos. El Señor continúe bendiciéndonos ricamente en esta tarde. Quiero presentar también a un amigo ya de mucho tiempo y un hermano en la fe, nuestro hermano Tony Rodas. La enseñanza de esta tarde se titula Descansando en el eterno propósito de Dios. Está escrito en este libro. La vez pasada compartimos creados en Cristo para agradar a Dios, y hago el anuncio para diferenciar que son dos libros diferentes, pero se parecen porque tienen la misma portada. En el libro de primera o de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo diciéndole: fue Él que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Padre, gracias por la vida, por la luz y por la bendición de tu palabra, para tu pueblo, para tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a sus hijos, ya Dios escogió a su iglesia. Para que fuésemos santos, significa de que Dios metió su naturaleza santa dentro de sus hijos y dentro de la iglesia. La naturaleza santa de Dios en los hijos de Dios es lo que hace que los hijos de Dios sean santos como Dios, porque tienen la naturaleza santa de Dios. El eterno propósito de Dios es realizado por Dios mismo. Dios como Padre, en su fidelidad y en su gran responsabilidad, realiza el trabajo de todo, sin faltar nada. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 11, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. No faltó nada. Pablo dice en Romanos capítulo 11, 36, porque todas las cosas son de Él, por medio de Él, y todo existe por su mano. Apocalipsis capítulo 4, verso 11 dice: tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es un Padre que hizo un cálculo absoluto de todo, sin faltar nada. En la eternidad Dios nos escoge para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero cuando nacemos aquí en la tierra,
nacemos en pecado. Nacemos en pecado a causa del pecado, del primer Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Ese eterno propósito de Dios que Dios realizó en la eternidad, cuando envía a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y cuando envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, Romanos capítulo 8, verso 3, Dios realizó su eterno propósito en su Hijo, sujeto al mismo eterno propósito que ya había realizado en la eternidad. Pablo habla en Efesios capítulo 3, verso 11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Ese propósito Dios lo realiza en Cristo para que los hijos de Dios que estaban muertos en sus delitos y pecados fueran alcanzados por la salvación de Dios y fueran enriquecidos con la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Pero el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos salva en su gracia. Desde el mismo momento que aceptamos a Cristo Jesús, nacemos del Espíritu, que es lo que dice Juan capítulo 3, verso 6. Y el hecho de nacer del Espíritu, somos Espíritu. Aleluya. Yes. Porque es lo que dice Pablo, es lo que dice Jesús a Nicodemo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu con letra mayúscula, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Espíritu es. Quiere decir que cuando nacemos del Espíritu, somos espíritu regenerado, enriquecidos por la gracia de Dios. Enriquecidos por la gracia de Dios. Pero Pablo dice en el texto que leímos en 2 de Timoteo 1:9, fue el que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento conforme a su propio propósito y gracia. No existíamos en el cielo, se nos fue dada la gracia antes del comienzo del tiempo. Luego, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando nacemos en la tierra, cuando nacemos de la tierra de papá y mamá, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos fue dada la gracia antes del comienzo del tiempo. Y después que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, una milésima de segundo después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, una milésima de segundo, estoy aquí el año 1962, cuando acepté a Jesucristo a la edad de 17 años. Cuando Él me buscó, yo no lo busqué, Él me buscó. Una milésima de segundo. Tengo por delante toda una vida, que son los 69 años de edad que tengo, pero en el Evangelio los 53 años que tengo. Cuando tengo 17 años que acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, una milésima de segundo me es dada la gracia de Dios, la gracia completa de Dios antes del comienzo del tiempo.
que son muchos. Me fue dada la gracia antes del comienzo del tiempo. Por eso es que el tema se titula Descansando en el eterno propósito de Dios. Esta es una revelación del Espíritu para el Espíritu. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es del Espíritu tiene esta revelación. El que es del Espíritu tiene la revelación de la gracia de Dios dada antes del comienzo del tiempo. Tiene una revelación de una gracia de Dios completa, donde no falta absolutamente nada. Y esa revelación produce descanso, paz. Me sorprende Pablo cuando dice en Colosenses 1:19, porque agradó a toda la plenitud habitar en él. A toda la plenitud. Luego Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 3, que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, mezcladas. Jesús, en quien habita toda la plenitud de la deidad, se ha mezclado con nuestro espíritu. Y luego dice Pablo en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos. Sin embargo, Pablo dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo. En nuestro espíritu Dios no nos bendice, ya Dios nos bendijo. En nuestra alma nos bendice. ¿Cuál es el propósito del mensaje? El propósito del mensaje son 2 cuartos, por así decir, que hay dentro de nosotros. En la parte espiritual, que es alma y espíritu, son 2 cuartos. El propósito del mensaje es que pases al cuarto del espíritu. No tienes que hacer nada, no tienes que construir ningún tipo de comunión porque ya está hecha. Abras el cuarto del espíritu y veas lo que hay adentro. Generalmente no lo sabemos. Nuestra actividad, bien sea del alma o del espíritu, depende de la revelación que haya y depende de la fuerza de atracción que haya. Si no tengo fuerza de atracción de la vida que hay en mi espíritu, la riqueza de su gracia, si no tengo luz, si no tengo revelación para ver esa riqueza de la gracia de Dios, no hay atracción. Si no hay atracción, tengo que ser atraído entonces por la vida del alma. Generalmente la vida en el alma se da en nosotros porque desconocemos lo que hay en nuestro espíritu. Tu vida del espíritu, el agua que yo te daré, será en ti una fuente que salte para vida eterna. No solamente en nuestro espíritu están los ríos del cual habla Juan en el capítulo 7,
Los ríos que correrán por su interior. No solamente en nuestro espíritu están los ríos, en nuestro espíritu está el manantial. Es su gracia. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre. Por favor, esa es una realidad de la gracia de Dios para tu vida. Nunca más tendrás hambre. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Vida del alma. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría algo, y tú no tendrías necesidad de venir más a este pozo. Vida del alma. Los pozos que nosotros hacemos, los pozos que nosotros construimos, las aguas que son producto de nuestros pozos, de nuestros esfuerzos, son aguas que no quitan la sed. Siempre tienes que ir a tomar de esa agua. ¿Estará Satanás trabajando en nuestra alma para entretenernos? Pienso que sí. Satanás no puede meterse en mi espíritu porque está mezclado con el espíritu del Señor. Es una bóveda divina. Satanás no puede intervenir en la comunión que hay en mi espíritu con Dios. No puede intervenir. No se puede meter allí. Pero como Dios quiere crear su hogar en el alma para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, como Dios quiere crear su hogar en el alma, en otras palabras, que Cristo se forme, se desarrolle, para que en el alma también experimente la riqueza de la gracia de Dios. Entonces Satanás me entretiene. Satanás tiene un mercado de mercancía inmenso, inmenso, para justificar tu vida cristiana, más o menos. Tiene imitación de la vida cristiana. Tiene imitación de la vida de Dios. Tiene imitación de la vida cristiana auténtica. Tiene imitación de la vida de Dios. Tiene imitación. Alabado sea el Señor. Mientras yo estoy en el alma, no lo veo. No veo sus imitaciones. No veo sus engaños. No lo veo. Pero cuando Dios me permite vivir en mi espíritu, bajo esa revelación y bajo esa luz, veo los engaños de Satanás. Conocer esta verdad bíblica, conocerla, aprender las verdades bíblicas, los textos bíblicos, aprenderlos, dominarlos y orar con ellos. Orar con ellos, confesándolos, confesando la comunión permanente que tú tienes con Dios en tu espíritu, confesándolo, aceptándolo bajo la gracia de Dios, donde no tienes que hacer nada, porque ya Él con su gracia te enriqueció. Simplemente mantenerte dentro. Porque todo fue hecho cuando tú no existías.
Y todo fue hecho en su gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Siempre me gusta hacer hablar de cuando aceptamos a Cristo, cómo Dios nos enriquece una milésima de segundo después de haber aceptado a Cristo. Una milésima de segundo es si una prostituta acepta a Cristo o si un drogadicto acepta a Cristo. Una milésima de segundo todavía el licor está en la prostituta. Todavía está la droga en el drogadicto. Inclusive 5 minutos después tiene que buscar el barrio del drogadicto para fumarse el cigarrillo de marihuana. Una milésima de segundo. Pero ya hay un favor de Dios inmenso, hay una gracia de Dios para ese hombre, hay un perdón completo. En donde Dios se vacía en esa persona, en su espíritu, lo declara santo y lo responsabiliza a una vida de santidad. La gracia de Dios consiste en que Dios se donó. Dios se donó. Voy a citar 2-3 textos bíblicos ya para terminar, para que veamos la gracia de Dios. La manera de Dios bendecirnos tan rica, consiste en la manera de Dios amar. La manera de Dios amar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Un descanso en Dios. Sencillamente tengo en mi alma 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas grandes. Simplemente en mi alma veo las realidades de los problemas, los analizo, son problemas fuertes, pienso en que deben ser solucionados. No sé de qué manera Dios lo va a solucionar, pero después de ese análisis no me quedo en el alma. Habito en el cuarto del Espíritu y sencillamente analizo. Yo tenía un problema que era mucho más grande que esos 6 problemas. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo era enemigo de Dios y Él me amó y entregó su vida por mí. Si Él se ocupó de mí, siendo pecador, siendo maldito, ahora que soy su hijo, mucho más se ocupa de mí. Si la gracia de Dios cubrió todos mis pecados, en esa gracia de Dios también está la solución para mis problemas. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que Él quiere, no las que nosotros queremos? Hay 2 preguntas que Jesús hizo a la gente de su tiempo que vivían dentro de este sistema de afán. Y hay 2 preguntas que Jesús se nos hace allí en Mateo capítulo 6. 2 preguntas. Primera pregunta: ¿qué es mayor? ¿La vida o el alimento? ¿Quién creó la vida? ¿Se le olvidó el alimento? ¿Qué es mayor? ¿El cuerpo o el vestido?
quien creó el cuerpo, se le olvidó el vestido. Todos ustedes conocen cuando nace una criatura, ese bebé de un día, ya ese bebé de un día ya tiene su vestidito, ya tiene su ropita y ya tiene su mediecita en sus pies. ¿Ah? El piecito así, ya tiene una mediecita en sus pies. 2 semanas después el piecito creció. Tiene una mediecita para las 2 semanas. Tiene un mes. Tiene su ropita para el mes. Por favor. Gloria a Dios. No se quede en el alma. Please, no se quede en el alma. El alma es frustrante, desesperante, arruinada, corrupta que se corrompe. Hay un muerto en nuestra alma. El viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Aleluya. Viva con Dios en su espíritu. Y liderice desde su espíritu, liderice la vida en el alma. Administre la vida del alma desde su espíritu a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amado Padre, gracias por habernos enriquecido en tu gracia. Nos has dado tu gracia antes del comienzo del tiempo. Y gracias porque Cristo murió en la cruz del Calvario y fue enriquecido con la gracia de Dios. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló en obediencia. Y tu palabra dice que Dios da gracia a los humildes. Vaciaste la riqueza de tu gracia en tu Hijo, en la cruz, y en la cruz Cristo nos enriqueció con su gracia.